Bien, ya tenemos los índices de inflación de junio, tenemos un dólar a 1.500, pero bueno, tenemos también la oportunidad de hablar con un economista que tiene mucha información, que sabe mucho, ha trabajado en el ámbito privado, en el sector público, con grandes responsabilidades, y hace pocos días presentó, junto con otra economista, Marta Barros, el libro Mirando al Futuro. Me refiero al doctor Orlando Ferreres. Orlando, Darío Río lo saluda. Buen día. Darío, ¿cómo está? Bueno, muy bien. Acá estamos, bueno, la verdad que no nos va a alcanzar el tiempo porque le preguntaríamos muchas cosas, pero en principio, ¿qué inspiró este nuevo libro que ha salido a las calles hace pocas horas? Bueno, básicamente este libro refleja un poco el estudio de nuestro OJF y asociados, o sea que representa un poco la posición económica que tenemos en el estudio. Tiene un poquito de historia que pasó en los principales rubros, como Argentina al principio estaba en el medio de los países desarrollados y subdesarrollados, después fue subiendo hasta tocar el borde en cuanto a ingreso per cápita de los países más desarrollados, se alejó mucho de los países pobres. Hacia 1910 estamos entre los primeros países del mundo por riqueza, y después como vino decayendo en los últimos 100 años, y donde estamos ahora, que si seguimos así vamos a estar debajo del conjunto de países desarrollados en cuanto a PBI per cápita, o sea que muestra un poco que es necesario un cambio de tendencia, y yo creo que eso lo hemos intentado cuando estuvimos en el gobierno. Yo estuve trabajando en Monkey Born durante 23 años en economía y en finanzas, y llegué a ser director de varias empresas y gerente general y director ejecutivo de algunas de ellas, o sea que tengo una experiencia en el sector privado que me permite, digamos, saber qué es lo que puede necesitar en inversiones, por ejemplo, el sector productivo, qué es lo que puede necesitar en cuanto a cómo contener la inflación, o sea que después tenemos una experiencia gubernamental y después la experiencia de varios años, de unos 20 años, como asesor económico entre las empresas privadas y lo que puede salir de Producto Bruto, de inflación, de tasa de intereses y de todas las variables que hacen al presupuesto para cada año. Efectivamente, con la combinación que yo tengo, y que se sumó a que el hecho de cuando estuvimos en el gobierno de Menem al principio, fue la época de la hiperinflación de Alfonsín, que era un número muy grande, que inclusive en el último mes de Alfonsín, que fue julio del 89, dio 297%, o sea, casi 4 veces más que lo que teníamos en el mes anterior. Eso realmente a los 2 meses bajó al 6%, o sea que evidentemente se puede parar muy rápido la inflación si uno tiene un modelo econométrico que muestre cómo es el factor productivo de la Argentina y pueda calcular los salarios, las tarifas, todo lo que es la tasa de interés, etcétera, todos los insumos que una empresa tiene que tomar para poder producir y vender. ¿Cuáles son? Así que esa es nuestra experiencia, y el libro refleja esa actitud y nos da una perspectiva también de 150 medidas, algunas de las cuales están en estas que sacó Milei sobre la ley bases, y otras no. Por ejemplo, en la parte de trabajo, de economía laboral, exigimos bastante más para poder desarrollar mejor el país, por ejemplo. Claro. ¿Y cuál sería, en el análisis, cuáles son las razones de la decadencia argentina? Bueno, básicamente es emitir más dinero del que uno gana a lo largo del tiempo. Entonces eso produce una emisión que se llama inflación, y después se traduce también entre luchas por el asalariado, contra los precios y contra las tarifas, etcétera, o sea, los distintos sectores productivos, pero esas son cuestiones secundarias. Lo principal es la emisión que surge del gasto público excesivo para lo que es la economía del país. Por eso que se sacó una
resolución por la cual el gasto público consolidado, nación, provincias y municipios, no puede pasar de 25% del producto como máximo para que la economía argentina funcione sin inflación. Si no, se produce el exceso de aumento de impuestos, deuda y después emisión, que es lo que genera la inflación. Uh-huh. Y usted que estuvo ahí en un cargo decisivo, en un momento muy complicado, ¿cómo se organiza la economía y la sociedad para poder salir de esas situaciones que parecieran terminales, ¿no? Como hemos vivido también hace poco. Sí, bueno, evidentemente ahora no hubo inflación ni hiperinflación. La inflación del mes de julio del 89, equivalente anual, fue de 46.500.000% anual. Claro. Eso es un número de hiperinflación. Que ahora se habla de que fue 17.000, el equivalente de una semana, pero no fue una publicación de un mes entero que dio ese número. Entonces, bueno, uno no sabe bien por dónde empezar, y yo me he pasado varias noches sin dormir pensando por dónde empezar el día de mañana cuando iba a trabajar. Evidentemente hay que empezar por algún lado y así lo hicimos. Primero un conjunto general de decisiones macroeconómicas y después decisiones individuales para cada uno de los sectores. Básicamente de esa manera se va llegando a algo, y ahí es donde quisimos sacar las 150 medidas que teníamos en aquel momento, la cual la pudimos hacer, pero solamente se ejecutó el 6% en el periodo que estuvimos, y después con Herman González y con Cavallo se ejecutó otro más o menos 46%. Después con Roque Fernández prácticamente no hubo más decisiones estructurales, con lo cual el país pudo ser revertido, y es un poco ahora, por eso tenemos también a Milei, que quiere reiniciar el liberalismo a través de un programa económico y político, cultural, que él está llevando adelante con bastante exactitud y que pienso que va a dar resultados. Orlando, ¿cómo está? Lo saluda Gabriel Ríos Malán. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo está? Quería consultarle estas reformas que está llevando a cabo Milei, ¿las puede mantener a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta también la constante confrontación que presenta el presidente? Bueno, yo creo que sí, porque ese es el estilo que él tiene, siempre lo tuvo. Yo trabajo en Aeropuertos Argentina y sé que él trabajaba también ahí, yo lo conocí ahí en algunos almuerzos y otras reuniones, y siempre quería tener algo de razón. O sea, siempre tuvo ese estilo, no es que es un estilo nuevo, ahora es una buena persona y realmente economía conoce mucho, pero desde el punto de vista de la teoría económica, no conoce con la aplicación concreta a una gerencia general de una empresa para ver cómo evoluciona el negocio y cómo se hacen las ventas y cómo se cobra y cómo se hace para colocar los intereses, etcétera, toda la gestión diaria y pagar los sueldos todos los meses. Eso él no lo tuvo que hacer porque fue asesor de inversiones, pero trabajó también en el sector privado, o sea que una imagen tiene de lo que es la dificultad que tiene el sector privado para poder realizar cosas en una Argentina tan difícil como fue esta de la inflación o de la inflación muy alta. Hay una palabra clave, ¿no? En economía, por lo menos no somos economistas, pero se habla de la confianza, ¿no? ¿Y cómo se logra la confianza? ¿En el mercado? Se logra a través del tiempo, no se logra en un solo día. Nosotros en aquella época que entró Menem como presidente, él quiso que Bungiborn fuera el ministro de Economía para cambiar su imagen, que era un poco nacionalista. Vamos a hablar con las Malvinas, con Inglaterra para que nos la devuelvan. Vamos a hacer el salariazo, eran frases así. Y nosotros le dimos una estructura más de país a la Argentina, que después se continuó con los distintos ministros, especialmente con Cavallo, que logró, digamos, hacer la convertibilidad, pero que no lo hubiera logrado si nosotros no hubiéramos sacado la ley de emergencia económica y de reforma del Estado que hizo Doroni en aquella época,
O sea que estuvimos trabajando todo el tiempo para hacer frente a la realidad que se venía encima siempre, ¿no? Ajá. Y cómo ve, doctor, el dólar de 1500, el blue, que parece que tiembla toda la estructura, ¿no? Bueno, el dólar en realidad depende mucho de la inflación que hay. Por más que ahora salió un poco menos de lo que esperábamos nosotros, esperábamos 5,6 y dio 4,6, Sí, sí. evidentemente es menor, pero porque se frenó mucho el precio de los alimentos, ¿no? Básicamente, y sobre todo caída de precio internacional de los alimentos a pesar del aumento del 2% en el tipo de cambio. O sea que efectivamente hay hay un momento en el cual uno tiene que decidirse por cuáles son las acciones que tiene que desarrollar. Evidentemente que en este momento el gobierno está teniendo una inflación que trata de llevarla al 2%, que es la tasa de devaluación que tienen. Y bueno, posiblemente lo puedan lograr de acá a fin de año. Pero después les va a quedar arreglar los precios relativos que tienen que arreglar porque efectivamente esa parte va a quedar pendiente porque falta, por ejemplo, 20% en la nafta, no sé cuánto en la electricidad y en el agua, y lo mismo en el gas, o sea que hay varios déficits que va a haber que superar en el tiempo, arreglando los precios relativos para que el país se normalice. Orlando, ¿y usted ya ve una reactivación en algunos sectores? Bueno, sí, la reactivación y sobre todo el crecimiento en el sector agrícola, que el año pasado tuvo sequía, ahora tiene un crecimiento muy importante. Por ejemplo, la soja aumentó 100% la producción en volumen, o sea, el maíz aumentó más o menos un 60%. También lo que es minería, lo que es petróleo y gas, también aumentó bastante y lo mismo en el litio. O sea que hay sectores que van mejorando. Después, lo que queda rezagado es la industria, que más o menos está cayendo 9-10%, la construcción un 20%, aunque ahora mejoró un poco, pero sigue siendo negativa, y el comercio, que también está medio mal, porque básicamente los salarios reales y las jubilaciones reales están con serias dificultades. La parte social no está andando como se esperaba. ¿Y la industria en el futuro de Argentina, cuál es el papel que debe tener? Bueno, la industria tiene que ser competitiva, o sea que si produce un aceite de girasol o un aceite de soja, tiene que ser el aceite que se va a vender al exterior porque es al menor precio que se pueda conseguir. Si hay muchos derechos de importación para proteger a la industria local que tenga, digamos, sus ventajas o impuestos como puede ser Tierra del Fuego, que tiene una serie de ventajas que le representan 1.500 millones de dólares por año anualmente a esa región tan chica, ¿no? Efectivamente, porque no pagan los impuestos o los cobran con mucho menor rigidez que en otros lados. Evidentemente, Brasil también tiene lo mismo en el norte de Brasil, que tiene una zona franca, igual que la de Tierra del Fuego, pero obviamente nosotros pensamos que la industria tiene que encontrar aquellos sectores que son rentables, que son competitivos y que tienen que enfrentarse, qué sé yo, a los textiles de China y de otros países que también son de buena calidad. Antes no lo eran, ahora sí, y efectivamente eso complica un poco porque de China también vienen los iPhones y vienen todos los productos de teléfonos celulares que después se arman en Tierra del Fuego y se reexportan a la Argentina como si fuera un producto nacional, pero que realmente no lo es. O sea que se importan todos los productos a través de su armadero que tienen en Tierra del Fuego, porque no tienen fábricas que realmente producen, salvo algunas excepciones, ¿no?, que son importantes, pero la mayoría es un armadero de productos y por lo tanto no es una verdadera industria nacional. Así que bueno, con eso también tenemos un impuesto de importaciones de 35% para muchos productos, y eso es para el Mercosur, y que es como una especie de barrera dentro de la cual se puede desarrollar algunos productos donde no se pagaría
impuestos, pero siempre que vengan del Mercosur. Y si vienen de afuera del Mercosur, ya tienen que pagar ese arancel externo común de 35%, que obviamente hasta Brasil mismo quiere bajarlo, ¿no? Y nosotros también tendremos que pensar lo mismo. Creo que ese sería un punto importante. Hay un par de palabras que asustan a la economía o la tienen amenazada, como la palabra cepo, la brecha cambiaria. Sí, ¿Cómo se irá claro. resolviendo esto? Bueno, esto se va a ir resolviendo de a poco. Y el cepo ya hoy es una estructura, no es solamente una medida, sino es una medida que abarca muchos sectores. Por ejemplo, en una parte del cepo no se puede comprar más que $200 por persona o por entidad, siempre y cuando no reciba planes, no haya viajado al exterior y no haya obtenido algún subsidio de parte del Estado por otra vía. Y así con el impuesto país, que es de 17,5%, posiblemente se va a terminar a fin de año, inclusive podría bajar 10 puntos ahora en agosto o septiembre, pero también tiene que empezar a aflojar. Ese es el cepo y es la estructura que tenemos, que ahora obviamente nos fuerza a ir hacia determinada producción, pero que después sería a los sectores que seamos relevantes, que seamos competitivos, como puede ser la agricultura, la ganadería, la minería, el petróleo y el gas, vaca muerta, el litio, el turismo. O sea, hay muchos sectores de inteligencia artificial, con lo cual también Milei está hablando con muchos empresarios para que inviertan en inteligencia artificial en Argentina. O sea que hay varios sectores que pueden tener alguna competencia. Y bueno, las empresas que queden también tendrán que establecerse 3 niveles, uno de los cuales es: soy competitivo perfectamente si pago los impuestos correspondientes. Otra en la cual existen dudas acerca de si es o no competitivo, que tendrá que estudiarse bien para poder darle los incentivos para que pueda funcionar, y otra que por ahí no es competitiva, que habrá que darle los recursos financieros para que puedan transformarse en algunas de las empresas competitivas que tiene Argentina y tener entonces un país así súper competitivo. Yo creo que esta es la solución del tema de Argentina. Uh-huh. ¿Y el dólar está atrasado? El dólar sí, porque el tipo de cambio que correspondería tener está más o menos en 1.430 pesos por dólar teóricamente. Eso equilibra el balance de pagos con respecto a todos los países a los cuales exportamos, caso de Brasil, caso de China, caso de Europa, China, etcétera, Estados Unidos. O sea que estamos en un nivel que es el que está en los precios libres aproximadamente. En tanto que el tipo de cambio oficial está en 920 pesos por dólar, por más que se exporta una parte por el contado con liquidación, que está en 1.400 y algo, y eso nos da 1.016 pesos por dólar. Igual está atrasado y por eso es que no se liquida toda la exportación de soja que se podría exportar, o de maíz o girasol u otros productos que están disponibles para la exportación, pero que están esperando un tipo de cambio que le responda más a sus necesidades, a sus deudas, etcétera, que tendrán que ver de qué forma lo van a tener que realizar, y si no tendrán que ir exportando a estos precios, pero con la menor cantidad posible en cada momento. Por ejemplo, en junio no fue un buen momento para las reservas del Banco Central, que prácticamente no aumentaron. Le hago una última pregunta, Orlando. Desde ya le agradezco estos minutos que nos dio este tiempo. Podremos hacer un ejercicio de imaginación. Si usted volviera a estar ahí en economía, ¿cuáles son las medidas urgentes que debería o que tomaría, no? Bueno, yo creo que uno tendría que tomar medidas en función de las necesidades más urgentes en lo que es macroeconómico. Entre ellas, que no tengo muchas reservas del Banco Central en dólares. Las reservas netas, líquidas, están muy bajas o están cerca de cero. Entonces tengo que tener un tipo de cambio adecuado que me garantice la liquidación de exportaciones. Las importaciones también pagan el impuesto país, o sea, están a 1.450 pesos por dólar cada importación, o sea que eso hace fluctuar
las importaciones hacia abajo, efectivamente, y después tendría que arreglar todo lo que es salarios, jubilaciones, y ponerlos en su valor lógico, de acuerdo a la productividad del trabajo, que obviamente no creció. El problema de Argentina es que nosotros producimos más o menos por obrero ocupado, tomando todo, incluyendo el Estado, unos $33.000 por persona por año, y en Estados Unidos producen 155.000, o sea que es más o menos 5 veces mayor para un graduado que se recibe en Argentina. Si fuera a trabajar a Estados Unidos, cobraría unas 5 veces más que si trabaja en Argentina. Efectivamente, yo arrancaría por eso, aunque es tan grande la cantidad de puntos que hay que arreglar que uno no sabe nunca por dónde empezar. También tenemos un sistema previsional muy inviable. Claro, eso también es otro tema, que fue lo que hizo Cristina, que transformó en estatal el servicio de jubilación privado y se quedó con, digamos, todos los recursos que se mandaban a ese sistema de jubilación, que obviamente es una barbaridad lo que cobra para mantener a tal nivel de jubilaciones, porque con más o menos 9% del salario alcanzaría para poder cubrir el 100% de las jubilaciones de un hombre a los 65 años que se jubila, y de 10,6 para las mujeres. Y la tasa de recaudación del ANSES es bastante más grande, es 27, 28% según se ha casado soltero la persona. O sea que el tema de jubilaciones hay que arreglarlo de nuevo, y hay que encontrar la fórmula también para que puedan aportar a las jubilaciones, por ejemplo, que hagan un depósito jubilatorio en el Banco Nación y que éste vaya cobrando intereses, y cuando la persona se jubila pueda cobrar de ahí una especie de renta vitalicia que le surge de su jubilación privada, aunque no sea regular todos los meses lo que deposita, sino dependiendo del momento en que gane dinero o no gane, porque no todo el mundo trabaja en relación de dependencia. Los que trabajan en el Estado tampoco pagan todos los meses, sino que el Estado les paga directamente lo que correspondería. Y después tenemos los informales, que no aportan nada y que también tratan de cobrar la jubilación. O sea, hay mucho para arreglar en todo el tema jubilatorio todavía. Orlando, sinceramente todo el equipo acá le agradecemos muchísimo por esta entrevista, y bueno, vamos a seguir la evolución de la economía y probablemente volvamos a hablar antes de fin de año. Bueno, muy bien, buenos días a todos entonces, que les vaya muy bien, hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias. Hemos compartido este lapso de Ser Industria Radio con el doctor Orlando Ferreres, economista. Es un consultor de reconocida trayectoria, ha trabajado en grandes empresas privadas y también estuvo en cargos de decisión en el Ministerio de Economía de la Nación.